Es un periódico, creo que de 1910, donde sale una trans en Guanacaste. Es una cosa impresionante, con su lenguaje absolutamente políticamente incorrecto y demás. Habla de cómo esta persona es aceptada en su comunidad. Probablemente sería más aceptada en ese entonces que ahora. Es un desafío desde la historia, yo pienso que todavía es como una laguna o como un espacio en blanco, ¿verdad? Esa historia de la diversidad sexual antes de los 80s, sin embargo existe. Sino que incluso ha estado en la historia, incluso hasta el mismo Costa Rica, desde sus inicios, ¿verdad? Entonces ahora hablamos de verdachas, de aidas, de chamanes, de médicas brujas, o sea que también eran parte de nuestra cultura y que era lo que llamaríamos las personas trans de antaño. Y de lo que yo encontré son cosas como muy puntuales, alguno que otro artículo de periódico por ahí. Y hay investigaciones en la historia que sí han abordado, por ejemplo, el tema de la sodomía y todo lo que tiene que ver con la persecución de ese acto que, bueno, no estaba realmente como vinculado con una identidad, sino que era más un acto sexual que podía ser llevado a cabo por cualquier persona, pero que de alguna manera también forma, ¿verdad?, esos antecedentes históricos que eventualmente fueron conformando estas identidades. Y he encontrado, por ejemplo, menciones de la homosexualidad en Costa Rica en los 50s, vinculada con crímenes, con actitudes juveniles corruptas, con influencia de los Estados Unidos. O sea, yo era un niño que no me estaba comportando como tenía que comportarse un niño varón en Zarcero en los primeros años 60, un chiquito mariquita, muy afeminadillo, medio quebradito. Lo que pasó fue que mi hermano más grande consideró que mi comportamiento era anómalo, que tenía que corregirse. Entonces la manera de corregirlo fue a palos, golpearme, castigarme, regañarme, maltratarme. Y supuestamente esa es la forma como se iba a corregir mi comportamiento para que yo fuera un hombrecito, ¿verdad? Yo aprendí a que tenía que reprimirlo, porque si no lo reprimía me molían a palos. Antes de los 70 las mujeres, y puedo hablar en este sentido de las lesbianas, que es de las que conozco mayoritariamente, su forma de relacionarse o de encontrarse era básicamente en espacios privados. Y además muchas pues tenían dobles vidas y entonces hacían como eventos familiares y tal, ¿no? Hace 50 años nos escondían en nuestras casas, porque o sea, la sociedad no podía, y por eso es que todavía mucha gente intersex no habla, porque era vergonzoso hablar de sus genitales, de la malformación de sus genitales. En muchas ocasiones nos escondían en las casas para que no habláramos de esto. Por ejemplo, en la presidencia de Trejo se habla de que incluso también habían redadas, que rapaban a las personas. Hay alguna anécdota que se cuenta de que hacían una fiesta, los maridos se emborrachaban y entonces ellas podían estar con sus compañeras, bueno, porque ya una doble vida, y estar con sus parejas en ese tipo de fiestas. Se había dado un caso en Zarcero de una pareja de dos hombres, Romilio y Cheva, nunca supe cómo, pero los encontraron teniendo sexo. Y en aquel pueblito en Zarcero se hizo escarnio de ellos de la manera más terrible, incluso de meterlos a la cárcel, de tenían que supuestamente para pagar su pena hacer trabajo comunal, limpiando los caños, arreglando el parque, y todo el mundo hablaba de ellos y los señalaba y hacía chistes horribles, y yo escuché todo eso. Cuando en algún momento en la televisión, por ejemplo, salía alguna persona amanerada, afeminada, loca, o como quisiéramos llamarla en ese momento, los comentarios eran sumamente bochornosos. Te echaba de la casa porque si se daban cuenta que vos eras lesbiana, o como nos decían antes, ¿verdad?, peyorativamente, pero es un término que hemos rescatado, si eras tortillero, una cosa así, entonces te echaban preferían que fueras otra cosa que no, ¿verdad?, porque eso era lo peor que podía haber, ¿verdad? Que yo no lo entendí, o sea, yo duré un tiempo para poder entenderlo. Yo lo sentía, pero no lo entendía. Hasta el tiempo comencé a decir, pero es que a mí me gustan los hombres, qué torta. En los años 70, cuando se incursiona, digamos, como al ámbito público, o sea, buscar espacios lúdicos más allá de las casas, porque ya era como demasiado solamente esos ámbitos privados, se empieza a ir a cantinas. Visitando cantinas, haciéndose más fuertes, ¿verdad? Haciéndose más fuertes para poder sobrevivir en esos aspectos, o defenderse ellas o defender a sus parejas.
tener que armarse como una red, digamos, de protección, y surgen las búfalas. Las búfalas, si bien es cierto, no era un grupo organizado, político, que tenían una, ¿verdad?, incidencia, no, era un grupo que uno puede hacer una lectura desde la historia ahora, que se generó para sobrevivencia y que tenía efectivamente toda una connotación política. Ellas no lo vieron así probablemente en ese momento. Entonces cuando yo descubrí mi homosexualidad, que yo me di cuenta que sí, que yo era homosexual, yo me aterroricé porque yo conocía la experiencia de Romilio y de Chema y yo decía, yo no quiero pasar por eso, no quiero que me pase, no quiero pasar por esa humillación y ese escarnio. Entonces en el primer momento lo que yo hice fue una promesa conmigo mismo diciendo, yo nunca voy a tener sexo con un hombre, nunca. Había todo un tema de religión, entonces obviamente todo el tema de pecado, de cosa mala, sucia, que estaba de por medio, me hacía pues ocultarme aún más. En el trabajo, no decirlo. O sea, no digo que soy lesbiana, pero estoy totalmente, nadie se da cuenta, todo el mundo sabe, ¿verdad? Lo que no sabe es uno. Dentro de la familia era imposible mencionarlo, porque si había cosas inaceptadas dentro de la familia, era el tema gay. Tal vez hay algún tratamiento psicológico, algo, uno se puede curar y se convierte en alguien normal. Voy a decirme, nunca voy a decirle a nadie, nunca. Eso es, me lo guardo dentro de mí y jamás lo hablaré con nadie. Digamos, más allá de lo médico, lo que se encuentra es como por ejemplo, los textos de Jacobo Schiff, de los primeros textos que hablan sobre la vida de las personas trans, que eso es lo que a mí más me interesa, ¿verdad? No tanto categorías y cómo clasificarnos y demás, sino cómo viven. La mayoría de esos textos no las nombra mujeres trans, las trata en masculino, y hay una cuestión como un poco exotizada de lo que es ser trans, ¿verdad? Ser trans es siempre entonces el trabajo sexual, vida de desenfreno, vida bohemia, vida de sufrimiento y dolor. Pero si solo contamos esa parte, si solo vemos esa historia, es difícil también como pensar en las personas trans y no solo como en un estereotipo de la persona trans. Pero para mí eran las tres oportunidades que teníamos: casarse, salir del país o meterse en un seminario. ¿Por qué nació y por qué se me ocurrió poner un bar, por decirte? Bueno, a mí me gusta mucho la música, desde que estaba en la escuela, en el colegio. Coleccionaba discos de 45, me ahorraba mi dinero para comprarme discos de 45 y todo. Visité varios, tuve la oportunidad de visitar varias discotecas. En aquella época tabernas, era también de la época universitaria. Pero aún así, digamos, de ese momento que por primera vez tuve una relación sexual y que rompí mi promesa de que nunca me iba a acostar con ningún hombre, y ahí la rompí, ¿verdad? Hasta que yo llegué a salir del closet, pasaron muchísimos años. Yo tuve pareja, o sea, ni siquiera uno lo reconocía como pareja. Me gusta mucho las luces y ver la gente alegre y bailando. Mi expresión de la sexualidad se dio siempre más en espacios abiertos. La calle, principalmente San José, era un lugar sumamente interesante donde los gays nos identificábamos para recorrer de arriba a abajo varias veces durante la noche la avenida central en busca de contactos. Bueno, aquí en la UCR me tocó, me pasó por mal portado, ¿verdad? Uno lanceaba ahí en la UCR, pero uno sabía que si un guarda de la UCR lo agarraba no le iba bonito. O sea, en la UCR la represión era fuerte también, ¿verdad? Se me ocurrió poner la avispa, la puse en Guadalupe. Tuve una oportunidad, se me dio una oportunidad para hacerlo.